Pienso que vale la pena que le dediquemos unos minutos a considerar qué se dice sobre el poder en nuestra fe. Lo primero es el credo. Manifestamos todos los domingos y siempre que lo rezamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. El atributo de la omnipotencia divina es el que resume a todos los demás, los comprende a todos. Dios es todopoderoso. A Él le pertenece el poder, el honor y la gloria. Claro que lo ejerce de un modo bastante desconcertante, es decir, no suele ejercerlo con violencia o para dominar y aplastar a los seres que él mismo ha creado. Por eso es que a todos nos llama mucho la atención. Por ejemplo, queda claro en el diálogo que tiene Jesús con Pilato, en el que Pilato le dice, ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Y Jesús le responde, tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Como sabemos, además, el mismo Jesús se había entregado en manos de los judíos y estos fueron los que lo llevaron ante Pilato. Muchas veces antes de este momento a Jesús lo buscaban para matarlo y nunca pudieron prenderlo, nunca pudieron poner las manos sobre él. Es que los hombres hemos como corrido el foco, nos hemos querido apropiar del poder y de la superioridad sobre los demás para aprovecharnos de ellos. Por eso no resulta extraño que la madre de Santiago y Juan, cuando sospecha que ya se acerca el momento en el que Jesús va a manifestar su poder, se acerca a Jesús para pedirle algo, una situación de privilegio, que cada uno de sus dos hijos se siente uno a su derecha y otro a su izquierda. Los otros apóstoles también tenían esas aspiraciones de mandar sobre los demás, porque de hecho se indignaron contra los dos hermanos que se les habían adelantado en la petición. Por eso es que Jesús los llama y les dice, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Y aquí empieza a aclarar cuál es el espíritu con que debe ser ejercida la autoridad para un cristiano. Les dice, entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Es lo que en nuestra fe se llama el carácter servicial de la autoridad. Cuando los cristianos tenemos alguna posición que de cualquier manera nos pone por encima de los demás, lo que el Señor espera es que la usemos para servirlos, para ayudarlos, para ponernos a sus pies y hacer que su vida sea más fácil, más agradable, más llevadera. Eso es lo que hizo Él mismo y es lo que tenemos que imitar. Por otro lado, cuando hay una autoridad en el campo humano, lo que Jesús manda es respetarla, porque en el fondo es como que nos dice, yo mismo se la he dado. Acordémonos del pasaje en el que los fariseos se reúnen para tratar de sorprender a Jesús en sus afirmaciones y le preguntan sobre el impuesto que hay que pagar al César. Jesús desenmascara su hipocresía y les pregunta por qué le tienden una trampa, y después de pedirles que le muestren una moneda con la que se les paga el impuesto, les dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por hoy, lo último que me gustaría decir sobre el tema del poder es, como ya hemos dicho, los fariseos se habían apropiado del poder religioso, aunque no les correspondía. Jesús dice, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. Sería largo leer todo el capítulo, que por otra parte todos conocemos. Los fariseos eran unos manipuladores que, a partir de su supuesto conocimiento de cuáles eran las leyes de Dios, en realidad ellos mismos las habían inventado, las habían tergiversado,
les habían interpretado a su manera para sacarles provecho y parecer que ellos eran buenos porque hacían esto o aquello, y les imponían pesadas cargas a los demás que no podían cumplir. Jesús desenmascara esa manipulación y les dice con tremenda fuerza lo hipócritas que han sido. Por último, termino recordando lo que San Pablo les dice a los corintios: no he predicado más que a Cristo y a Cristo crucificado, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, un poder que justamente se manifiesta en la muerte y en la muerte de cruz.